El hijo traiciona a la madre y ella es encarcelada injustamente. Años después, él regresa para reclamar la herencia, pero... Hola, bienvenidos. No olviden suscribirse y activar las notificaciones. Hace años, un hijo llamado Lolo acusó a su madre Teresa de un crimen que no cometió, lo que llevó a su encarcelamiento. Años después, Lolo regresó para reclamar la herencia, pero el abogado tenía una sorpresa preparada para él. Cuando el amanecer atravesaba las cortinas gastadas de la modesta casa de Teresa, llena de historias de sacrificio y amor, el aroma del café llenaba la cocina. Cada rincón de la casa susurraba historias de sacrificio y amor. Teresa, con las manos endurecidas por años de trabajo, preparaba el desayuno en el silencio casi ensordecedor, roto solo por el canto de los pájaros en la distancia. Miró la silla vacía frente a ella, donde una vez se sentaba su difunto esposo cuando su hijo Lolo era solo un niño. Si tan solo estuvieras aquí, pensó Teresa, susurrando una breve oración en su memoria. Lolo, ahora un adolescente, bajó las escaleras rápidamente, echando miradas de reojo a su madre. La distancia entre ellos era palpable. Ya no era el dulce niño que corría a sus brazos. Sus ojos, antes brillantes, ahora reflejaban desdén y frustración. Se sentó frente a ella, comiendo con indiferencia, sin decir una palabra. ¿Dormiste bien, hijo?, preguntó Teresa con una suave sonrisa, intentando romper el hielo. Lolo levantó la mirada brevemente, pero no respondió, perdido en sus pensamientos. Teresa lo observó con preocupación, sabiendo que algo había cambiado desde que empezó a relacionarse con sus amigos adinerados de la escuela. Había comenzado a mostrar signos de resentimiento, avergonzado de su pobreza, y se distanciaba cada vez más de ella. Teresa trataba de entenderlo, pero la separación silenciosa la dolía. Lolo recordaba las burlas de sus compañeros por no tener el último teléfono o ropa de marca. Cada comentario, cada mirada superior, pesaba sobre él como una piedra. Mientras tanto, veía a su madre trabajar incansablemente en su pequeña tienda, pero eso no era suficiente para él. Su mente estaba puesta en un futuro en el que no tendría que preocuparse por sobrevivir, donde lo tendría todo sin esfuerzo. Mañana tengo una presentación en la escuela y necesito dinero para ropa decente. No puedo ir vestido así, dijo Lolo abruptamente, interrumpiendo los pensamientos de su madre. Teresa lo miró con gentileza, pero con la tristeza de saber que no podía darle lo que quería. El dinero era escaso, las facturas se acumulaban y a pesar de trabajar hasta el agotamiento, apenas lograba mantenerse a flote. Lolo, ya sabes cómo están las cosas, pero veré si puedo conseguir un adelanto en la tienda, respondió Teresa con el corazón pesado. Lolo resopló, claramente frustrado. Para él, su madre no entendía. Vivía en un mundo donde la apariencia lo era todo, y en su mente, su vida seguiría estancada si dependía de lo poco que Teresa podía ofrecerle. No lo entiendes, mamá. Siempre es lo mismo, siempre estamos justos de dinero. Estoy cansado de vivir así, explotó Lolo, levantándose de la mesa con tal fuerza que los platos temblaron. Teresa permaneció en silencio, sintiendo una puñalada en el corazón con cada palabra. No era la primera vez que escuchaba tales reproches, pero cada vez dolía más. Hijo, sé que no es fácil, pero estoy haciendo todo lo que puedo. Lo importante no es lo que tenemos, sino quiénes somos. El dinero no define a una persona, intentó explicar con calma. Lolo rodó los ojos. Los valores de su madre ahora le resultaban vacíos, irritantes. Para él, eran solo palabras que las personas pobres usaban para justificar su situación. No podía entender por qué su madre, que había trabajado toda su vida, seguía atrapada en la pobreza que él tanto despreciaba. Eso es lo que siempre dices, pero ¿de qué sirve ser buena persona si seguimos viviendo en esta casa vieja, sin nada?, respondió con dureza, agarrando su mochila y dirigiéndose hacia la puerta. Teresa lo observó salir de la casa sin mirar atrás, sin decir adiós. Suspiró profundamente, mirando la puerta, esperando que en cualquier momento Lolo regresara corriendo para abrazarla, como solía hacer. Pero sabía que esos días habían quedado atrás. Algo oscuro estaba creciendo en él, algo que no comprendía pero que le llenaba de un miedo silencioso.
Mientras Lolo caminaba por el vecindario hacia la escuela, su mente giraba en torno a pensamientos de ambición y éxito. Pensaba en sus amigos, en los autos de lujo de los padres, en las casas grandes y modernas donde vivían. Sentía que merecía algo así, se decía a sí mismo con amargura. Estaba convencido de que su madre no solo no podía darle esa vida, sino que era ella quien lo mantenía atrapado en la pobreza. Comenzó a odiarla por eso, por no entender sus deseos, por no darle lo que creía que se merecía. Esa tarde, después de las clases, Lolo se reunió con algunos amigos en una lujosa cafetería del centro. Hablaban de fiestas, viajes y ropa cara mientras él intentaba encajar en sus conversaciones, pero cada palabra le recordaba lo diferente que era su vida. Entonces, uno de sus amigos, David, hizo un comentario que encendió algo en Lolo. «Sabes, Lolo, si yo tuviera una herencia como la tuya, no estaría aquí sentado. Mi vida sería muy diferente», dijo David, medio en broma. Lolo levantó la mirada, intrigado. «¿Herencia?», preguntó. «Sí, esa propiedad que tiene tu madre. Sé que no es mucho, pero si supieras cómo usarla, podrías hacer algo grande con ella». Lolo nunca había pensado en la pequeña propiedad que su madre cuidaba como una fuente de poder, pero esas palabras plantaron una semilla en su mente. Tal vez, solo tal vez, si lograba deshacerse de su madre y tomar el control, podría comenzar a construir la vida que siempre había deseado. La semilla de la traición estaba plantada, y Lolo comenzó a imaginar un futuro donde Teresa, su madre, no estuviera para detenerlo. Pasaron semanas y la distancia entre Lolo y su madre solo creció. Cada conversación era más fría, cada gesto más distante. Consumido por sus ambiciones y frustraciones, Lolo pasaba poco tiempo en casa, evitando a su madre siempre que podía. Cada vez buscaba más refugio en su nuevo círculo social, un grupo de jóvenes que vivían al límite, buscando dinero fácil y rápido, sin importar el costo. Una noche, mientras estaba con David y sus amigos en un bar, la conversación tomó un giro inesperado. Entre risas y comentarios despreocupados, uno de los amigos, Robert, mencionó una idea que captó de inmediato la atención de Lolo. «Tengo una propuesta, chicos. Mi primo y yo hemos estado pensando en hacer algo productivo, si entienden lo que quiero decir», dijo Robert con una sonrisa maliciosa, sus ojos brillando con una mezcla de adrenalina y peligro. Lolo, que había estado mirando su teléfono, levantó la mirada, intrigado. «¿Qué tipo de productivo?», preguntó, intentando sonar casual, aunque el interés comenzaba a despertar en su interior. Robert se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Hay una casa en las afueras, una mansión. Los dueños se fueron de vacaciones por unas semanas. Si lo hacemos bien, podríamos entrar, tomar lo que necesitamos y salir sin dejar rastro. Solo necesitamos un par de manos más y podríamos ganar mucho dinero». Lolo sintió que la adrenalina comenzaba a recorrer sus venas. Las palabras de Robert lo cautivaron. Podía imaginarse a sí mismo saliendo de ese atraco con un buen botín, tal vez suficiente para empezar a construir la vida que tanto ansiaba. Era una oportunidad tentadora, aunque peligrosa. «¿Y qué tan seguro es esto?», preguntó Lolo, sin ocultar su interés. «Seguro, si lo hacemos bien», respondió Robert con confianza. «No estamos hablando de una mansión con vigilancia extrema, es una casa en un barrio de lujo, pero sin sistemas de seguridad de última generación. Los dueños ni siquiera están en el país. Solo necesitamos ser rápidos y discretos». Lolo permaneció en silencio por un momento, pensando. Sus amigos lo observaban, esperando su respuesta. Sabía que esa decisión marcaría un antes y un después. Si participaba, no habría vuelta atrás. Pero también sabía que si seguía por el camino que estaba, viviendo bajo el techo de su madre, sin perspectivas de mejorar su situación, no obtendría lo que quería. Tenía que hacer algo. «Estoy dentro», dijo finalmente, con voz firme. Los demás sonrieron, satisfechos. Tenían un equipo completo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y preparación. Robert y David se encargaron de reunir los detalles necesarios para el robo, mientras Lolo, por primera vez, sintió que tenía el control de su futuro.
Su mente ya no estaba en la pequeña casa que compartía con su madre, sino en la mansión, en el dinero que se llevarían y en la vida que podría comenzar a construir. La noche del robo llegó. Lolo y sus amigos se reunieron en un callejón oscuro cerca de la mansión. El aire estaba tenso, pero también extrañamente emocionante. El plan era simple: entrar, tomar lo que pudieran y salir antes de que alguien se diera cuenta. Habían estudiado cada detalle y la casa parecía un objetivo fácil. Entraron sin problemas. La inmensa y lujosa casa estaba en silencio. Lolo miró a su alrededor, asombrado por la riqueza que lo rodeaba, mientras sus amigos se apresuraban a recolectar joyas, relojes y dinero en efectivo. Todo parecía ir sobre ruedas, hasta que un ruido inesperado rompió la tranquilidad. Un hombre apareció en el pasillo. Era el cuidador de la mansión, que aunque supuestamente debía estar fuera del país, había regresado inesperadamente. El caos estalló. En la confusión, uno de los amigos de Lolo, en un acto desesperado, golpeó al cuidador en la cabeza con un objeto pesado. El hombre cayó al suelo, inconsciente. Pero no fue solo un golpe. El cuidador ya no respiraba. Estaba muerto. El pánico los envolvió. Lolo sintió que todo se desmoronaba. El plan que parecía tan sencillo se había convertido en una pesadilla. Los amigos aterrorizados comenzaron a huir, dejando el cuerpo del cuidador en el suelo. Lolo, con las manos temblorosas, salió corriendo de la mansión, con el corazón latiendo a 1000 por hora y el sudor corriendo por su frente. Sabía que estaban en serios problemas, sabía que no había forma de salir ileso de esta. Pero entonces, una idea oscura cruzó su mente. Mientras corría hacia su casa, sus pensamientos se aclararon. El caos, la muerte, el robo, todo podría convertirse en una oportunidad. Lolo sabía que si jugaba bien sus cartas, si manipulaba las pruebas correctamente, podría incriminar a su madre. Si Teresa desaparece de mi vida, todo esto será mío, pensó, sin dejar que el pánico los envolvió. Lolo sintió que todo se desmoronaba. El plan que parecía tan sencillo se había convertido en una pesadilla. Los amigos aterrorizados comenzaron a huir, dejando el cuerpo del cuidador en el suelo. Lolo, con las manos temblorosas, salió corriendo de la mansión, con el corazón latiendo a 1000 por hora y el sudor corriendo por su frente. Sabía que estaban en serios problemas, sabía que no había forma de salir ileso de esta. Pero entonces, una idea oscura cruzó su mente. Mientras corría hacia su casa, sus pensamientos se aclararon. El caos, la muerte, el robo, todo podría convertirse en una oportunidad. Lolo sabía que si jugaba bien sus cartas, si manipulaba las pruebas correctamente, podría incriminar a su madre. Si Teresa desaparece de mi vida, todo esto será mío, pensó, sin dejar que el remordimiento lo alcanzara. Horas más tarde, en la oscuridad de la noche, Lolo entró a su casa. Su madre estaba dormida, ajena al desastre que se avecinaba. Con precisión calculada, Lolo comenzó a esconder algunas de las joyas robadas en diferentes lugares de la casa, debajo de la cama de su madre, en el armario, en los cajones de la cocina. Luego, con calma, borró cualquier rastro de su participación en el crimen. Al salir de la casa, se detuvo por un momento mirando la puerta cerrada, una mezcla de emoción y miedo recorriendo su cuerpo. Sabía que lo que estaba haciendo era irreversible. Sabía que en cuestión de horas, la policía llegaría y todo cambiaría para siempre. Caminó hacia la madrugada, sabiendo que su madre, la mujer que lo había criado, protegido y amado, sería la que pagaría por el crimen que él había cometido. El sol apenas comenzaba a salir cuando un fuerte golpe en la puerta despertó a Teresa. La sensación de una mañana pacífica fue rápidamente reemplazada por una inquietud inexplicable. Se levantó de la cama, con el corazón latiendo con fuerza, sin saber por qué. Lolo aún no había llegado a casa, lo había escuchado entrar tarde la noche anterior, pero no se atrevió a enfrentarlo. Cuando abrió la puerta, se encontró con 2 oficiales de policía uniformados frente a ella, con rostros serios y decididos. ¿Teresa Martínez?, preguntó uno de los oficiales, mientras el otro la observaba con una fría mirada analítica. Sí, soy yo,
respondió Teresa, con la voz temblorosa, sin entender qué estaba sucediendo. Tenemos una orden de arresto. Está bajo sospecha de robo y asesinato. Las palabras cayeron como un balde de agua fría sobre Teresa. Su mente se quedó en blanco. ¿Robo? ¿Asesinato? Esas palabras no tenían sentido. Intentó encontrar una explicación, pero lo único que se le ocurrió fue su vida rutinaria, la tienda, Lolo, y el esfuerzo que hacía cada día para sobrevivir. Debe haber un error, yo no he hecho nada, balbuceó, su voz quebrándose por el pánico. La policía no le dio tiempo para protestar más. En cuestión de minutos, unas esposas rodearon sus muñecas y Teresa fue escoltada hasta el coche patrulla, mientras sus vecinos la observaban desde las ventanas, con miradas confundidas y sorprendidas. El murmullo de las personas que comenzaban a reunirse en la calle solo aumentaba la sensación de irrealidad que la envolvía. Mientras la llevaban al coche, Teresa miró hacia arriba, buscando desesperadamente a Lolo. Él era lo único en lo que podía pensar. ¿Dónde estaba? ¿Sabía lo que estaba pasando? ¿Podría ayudar a aclarar este malentendido? Horas más tarde, en la estación de policía, Teresa fue interrogada sin descanso. Las pruebas presentadas por la policía eran abrumadoras, las joyas encontradas en su casa, sus huellas en los objetos robados, todo apuntaba a su participación en el crimen. Desesperada, Teresa trató de convencerlos de su inocencia, pero cuanto más lo intentaba, más parecía que sus palabras caían en oídos sordos. No sé nada de esto, por favor, tienen que creerme. Es un error, repetía una y otra vez, con lágrimas en los ojos. Teresa, los hechos son claros, las joyas estaban en su casa y las pruebas indican que usted estuvo involucrada en el robo, dijo uno de los oficiales. Cada nueva acusación era como un golpe en el pecho. Teresa sentía que el suelo se desmoronaba bajo su... Lolo observaba cómo su plan se desarrollaba a la perfección, mientras Teresa luchaba por su libertad. Él se preparaba para tomar el control de los bienes de la familia, el último obstáculo que, en su mente, lo mantenía atado a una vida de limitación. Se convenció a sí mismo de que todo lo que había hecho era por su propio bien, que el sacrificio de su madre era solo el precio necesario para lograr la vida que siempre había deseado. El día del juicio llegó rápidamente. Teresa, física y emocionalmente agotada, se sentó en la sala del tribunal, viendo cómo el caso en su contra se desarrollaba ante sus ojos. El abogado defensor que había logrado conseguir, Arturo, era un hombre hábil, pero incluso él sabía que estaban en desventaja. La fiscalía presentó las pruebas de manera implacable, las joyas encontradas en su casa, las huellas dactilares, las conexiones que aparentemente indicaban que Teresa había estado involucrada en el robo. Cada nueva prueba hacía que Teresa se sintiera más pequeña, más impotente. Miró alrededor de la sala del tribunal buscando una cara familiar, alguien que le ofreciera un rayo de esperanza. Pero Lolo no estaba allí. El joven, por su parte, estaba presente en el juicio, pero su actitud era fría y distante. No se acercó a su madre, no trató de consolarla ni de explicar nada. Para él, todo esto era parte del plan. Sabía que cuanto más distante se mantuviera, más creíble sería que no tenía nada que ver con el crimen. Teresa lo miró desde el otro lado de la sala, esperando, rogando que dijera algo, que explicara lo que estaba ocurriendo. Pero Lolo mantenía un rostro pasivo, sus ojos fríos, sin mostrar el más mínimo indicio de la compasión que alguna vez sintió por ella. Esa indiferencia la destrozó por dentro. ¿Cómo había llegado a esto? Teresa se preguntaba repetidamente, tratando de encontrar una respuesta a la traición que sentía. El veredicto no tardó mucho en llegar. Las pruebas eran claras, y las manipulaciones de Lolo habían sido perfectas. El juez, con una voz implacable, dictó la sentencia. Teresa fue condenada a años en prisión por robo, complicidad y asesinato. El sonido del mazo golpeando la mesa resonó en la mente de Teresa como un eco interminable. Sus piernas temblaban mientras los guardias se acercaban para escoltarla fuera de la sala del tribunal. Su rostro pálido, las lágrimas corriendo por sus mejillas, buscaba una última mirada de su hijo, una última palabra que la ayudara a entender. Pero Lolo no dijo nada, no hizo ningún esfuerzo por detenerla ni defenderla, simplemente la miró como si ya no fuera parte de su vida.
Y en ese momento, Teresa lo entendió, Lolo la había traicionado. Su propio hijo la había entregado a las garras de la justicia. Ahora, mientras la llevaban a prisión, él se quedaría con todo lo que ella había construido. Teresa fue llevada a prisión, su mente llena de preguntas sin respuesta, su corazón roto por la traición más cruel. Las puertas de la prisión se cerraron tras ella, y con ese sonido, una parte de su vida quedó atrás. En su celda, Teresa se sentó en una esquina, observando las frías paredes grises que la rodeaban. Sabía que su lucha apenas comenzaba, pero en ese momento, todo lo que podía sentir era el profundo dolor de haber perdido no solo su libertad, sino también a su hijo. El ruido metálico de las puertas cerrándose resonaba en los oídos de Teresa como una sentencia. Nunca imaginó que se encontraría tras esos muros fríos y hostiles. Sentada en una pequeña cama de hierro, observaba el espacio limitado de su nuevo hogar, una celda con paredes grises sin alma, que parecían absorber cualquier vestigio de esperanza. Afuera, el mundo seguía girando, pero para Teresa, el tiempo se había detenido en el momento en que escuchó la sentencia. Cada mañana, el sonido de las llaves y las voces de los guardias la sacaban de su ligero sueño. Las primeras semanas fueron un tormento para Teresa. No entendía cómo había terminado allí. Las imágenes del juicio, las pruebas en su contra, y sobre todo, la frialdad de Lolo, se repetían en su mente como una pesadilla de la que no podía despertar. En su día a día, su vida se redujo a sobrevivir, a cumplir con las tareas asignadas, a mantener la cabeza baja y evitar problemas con las otras reclusas. Pero la mayor batalla que libraba no era contra las otras prisioneras, sino contra los pensamientos que la acosaban en cada momento de soledad. A menudo, en la oscuridad de la noche, cuando el silencio era profundo, recordaba a Lolo de niño, el pequeño que corría hacia sus brazos después de un mal día, buscando consuelo. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué había fallado como madre? El dolor de la traición era casi insoportable. Durante años, Teresa había sacrificado tanto por su hijo, dedicando su vida a darle una oportunidad de salir adelante, de ser alguien. Y ahora, la misma persona por la que había luchado la había puesto en una celda, enterrándola en una mentira que no sabía si podría desmantelar. Una tarde, mientras barría el patio de la prisión, una mujer mayor, con cicatrices en el rostro y una mirada dura, se acercó a Teresa. «Tú eres la nueva, ¿verdad?», preguntó la mujer en tono directo. Teresa asintió, sin saber qué esperar. «He estado observándote. No pareces del tipo que pertenece aquí», dijo la mujer. «No lo soy», respondió Teresa, con un susurro apenas audible. La mujer soltó una breve risa, pero sin alegría. Todas decimos eso al principio. La diferencia es que algunas, como tú, realmente no deberían estar aquí. El nombre de la mujer era Lorena, y poco a poco, comenzó a acercarse a Teresa. Aunque la vida en prisión era dura, y las jerarquías entre las reclusas solían ser crueles, Lorena vio algo en Teresa que la diferenciaba de las demás. A lo largo de los años, Lorena había conocido a muchas mujeres que habían caído debido a errores o a la manipulación de otros, y algo en los ojos de Teresa le decía que no era culpable. A través de sus conversaciones, Teresa comenzó a comprender que no era la única que había sido víctima de un sistema que, a veces, funcionaba de manera injusta. Lorena le contó historias de otras reclusas, mujeres que habían sido condenadas por crímenes que no cometieron o que recibieron sentencias desproporcionadas debido a su falta de recursos para defenderse adecuadamente. Estas historias resonaron en el corazón de Teresa. Aunque la herida por la traición de Lolo seguía fresca, comenzó a ver su situación con mayor claridad. Una tarde, mientras Teresa y Lorena descansaban en un banco del patio, Lorena la miró con curiosidad. ¿Y tú?, preguntó Lorena. ¿Qué te trajo aquí? Teresa, que hasta entonces había evitado hablar de su caso, finalmente decidió compartir su historia. Le contó a Lorena todo, cómo Lolo había cambiado con los años, cómo su ambición lo había llevado a distanciarse de ella y cómo, finalmente, la había traicionado para incriminarla en un crimen que no había cometido. Hice todo por él, y ahora estoy aquí, dijo, con lágrimas asomando a sus ojos, aunque trataba de contenerlas. Lorena asintió, sin mostrar sorpresa.
no eres la primera madre que veo aquí por culpa de su hijo. A veces el sistema no ve más allá de las pruebas, pero te diré algo, si quieres sobrevivir aquí, no puedes rendirte. Aferrarte a ese dolor solo te destruirá. Las palabras de Lorena resonaron en Teresa. Sabía que Lorena tenía razón. No podía seguir hundiéndose en la desesperación. Por mucho que doliera lo que Lolo había hecho, no podía dejar que eso la consumiera por completo. Había mujeres como ella que también habían quedado atrapadas en una red de injusticias, y aunque en ese momento no veía un camino claro hacia la salida, comenzó a sentir que una chispa de lucha se encendía dentro de ella. Un día, Arturo, el abogado de Teresa, fue a visitarla. Era la primera vez que lo veía desde el juicio, y aunque no traía buenas noticias, su presencia le recordó a Teresa que no todo estaba perdido. Teresa, he estado revisando tu caso, pero no voy a mentirte, va a ser difícil, dijo Arturo, con una expresión sincera. No tengo muchas esperanzas, Arturo, respondió Teresa, con tristeza. Mi hijo, me traicionó. No sé cómo podré superar esto. Arturo se inclinó hacia adelante y habló en un tono más suave. Teresa, no todo está perdido. Sé que esto parece imposible, pero he estado investigando algunas de las pruebas en tu contra, y no encajan del todo. Necesito más tiempo, pero estoy convencido de que hay algo más detrás de esto. Teresa sintió una pequeña chispa de esperanza. No era mucho, pero era algo. A través de Arturo, se enteró de que, afuera, las cosas no iban tan bien para Lolo como él había esperado. El éxito que había imaginado no se estaba materializando, y sus malas decisiones lo estaban llevando al borde del colapso financiero. A pesar de todo, Lolo no había mostrado remordimiento ni había intentado contactarla. Ese hecho la devastaba, pero también reforzaba su convicción de que no podía rendirse, no por ella misma, sino por su dignidad. Con el tiempo, Teresa comenzó a interactuar más con las otras reclusas, escuchando sus historias, compartiendo la suya, y poco a poco, esa comunidad rota pero resistente comenzó a darle fuerza. Ya no solo estaba luchando por su libertad, sino por la verdad, por su nombre y por la justicia para todas las mujeres que habían sido despojadas de su dignidad. Lorena, su nueva amiga, se convirtió en una fuente de fortaleza, enseñándole cómo sobrevivir en ese ambiente hostil, pero también recordándole que, aunque el sistema las había roto, no podían dejar que les quitara su espíritu. Teresa, quien al principio parecía resignada a su destino, comenzó a mostrar signos de resistencia. No era una lucha fácil, su amor por Lolo seguía presente, y la batalla interna entre su deseo de perdonarlo y su necesidad de justicia era una tortura constante. Cada noche, antes de dormir, escribía cartas que nunca enviaba, cartas dirigidas a Lolo, en las que expresaba su dolor, su confusión y su deseo de que él recapacitara de alguna manera. Pero esas cartas nunca llegaban a sus manos, porque, en el fondo, Teresa sabía que esperar remordimiento de Lolo se volvía cada vez más remoto. Lolo se adaptó rápidamente a la nueva vida que había deseado tanto. Después de la condena de Teresa, ya no había grandes obstáculos que lo separaran de tomar el control de las propiedades y los bienes familiares que ella había dejado. Para Lolo, parecía que el plan había salido a la perfección. Con Teresa fuera de su vida, finalmente tenía lo que siempre quiso, libertad y control. Sin embargo, lo que no anticipó fue que esa aparente victoria comenzaría a desmoronarse casi tan rápido como había llegado. Los primeros días después de la condena de Teresa fueron una mezcla de euforia y alivio. Lolo disfrutaba de la sensación de independencia, de finalmente estar a cargo, y comenzó a gastar el dinero que ahora tenía a su disposición sin pensar dos veces. Compró ropa de diseñador, organizó fiestas con sus amigos y empezó a frecuentar lugares exclusivos con los que solo había soñado entrar. En su mente, estaba construyendo la vida que siempre quiso. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que las grietas comenzaran a aparecer. Lo que Lolo no había considerado era que, aunque su madre había vivido modestamente, ella había manejado los negocios y las finanzas familiares con gran cuidado y prudencia. Lolo, por otro lado, carecía de esa experiencia y tenía la actitud arrogante de alguien que creía que el dinero era inagotable. Una tarde,
Lolo recibió una llamada de uno de los administradores de los negocios familiares que Teresa había dejado bajo su control. Inicialmente, Lolo ignoró la llamada, pero cuando los mensajes comenzaron a acumularse, supo que algo andaba mal. Señor Martínez, necesitamos hablar urgentemente sobre los últimos informes financieros. Los negocios están en una situación más delicada de lo que anticipábamos, y algunas de las decisiones recientes están empeorando la situación, decía uno de los mensajes. Molesto por la insistencia, Lolo finalmente decidió asistir a la reunión con los administradores. Al entrar en la sala de conferencias, su habitual aire de superioridad se mantenía intacto, pero las caras preocupadas de los empleados comenzaron a inquietarlo. ¿Qué está pasando?, preguntó Lolo, sin ocultar su impaciencia. Uno de los administradores, un hombre mayor que había trabajado con Teresa durante años, lo miró seriamente. Señor Martínez, hemos notado que ha estado retirando grandes sumas de dinero para gastos personales, lo que ha afectado las reservas que mantenemos para cubrir los gastos operativos del negocio. Además, algunas de las decisiones de inversión que ha tomado, como la compra de acciones arriesgadas, no han dado los resultados esperados. Lolo frunció el ceño, irritado. Eso no es un problema. Solo necesito más tiempo para que las inversiones den frutos, respondió, sin querer reconocer la gravedad de la situación. Señor, si continúa retirando dinero de esta manera, los negocios no podrán mantenerse a flote. Estamos llegando al punto en que podríamos enfrentar la quiebra, y no tenemos suficientes fondos para cubrir las deudas. Las palabras del administrador cayeron sobre Lolo como una bomba. Todo lo que había construido, todo lo que creía tener bajo control, se estaba desmoronando ante sus ojos. Las malas decisiones que había tomado, confiando en que el dinero siempre estaría ahí, lo estaban llevando al borde de la ruina. Mientras tanto, el círculo social que Lolo había cultivado, esos amigos que una vez lo admiraban por su éxito, comenzaron a desaparecer. Las fiestas y lujos que Lolo inicialmente ofrecía se volvieron menos frecuentes, y aquellos que lo rodeaban solo por conveniencia empezaron a buscar nuevas oportunidades. Las llamadas se hicieron menos frecuentes, las invitaciones dejaron de llegar, y Lolo comenzó a notar la soledad que no había percibido antes. Una noche, mientras caminaba solo por las calles, recordando los momentos en los que se avergonzaba de la vida humilde que llevaba con su madre, Lolo sintió un vacío. Había logrado lo que siempre quiso, pero en lugar de la satisfacción que imaginaba, solo sentía una creciente desesperación. Se dio cuenta de que no estaba preparado para manejar lo que había tomado. Su vida, una vez llena de expectativas de grandeza, ahora parecía desplomarse. Unos días después, Lolo recibió un aviso oficial de uno de los acreedores del negocio familiar. La deuda había llegado a un punto crítico, y se le informó que, si no pagaba lo que debía, se emprenderían acciones legales. Lolo, que ya había agotado gran parte del dinero disponible en gastos personales, no tenía forma de cubrir la deuda. Comenzó a buscar desesperadamente una solución, pero cada puerta que tocaba estaba cerrada. Los amigos ricos que alguna vez lo acompañaron en sus fiestas no respondían sus llamadas. Las personas influyentes que habían sido parte de su círculo lo evitaban, conscientes de que ya no tenía nada que ofrecer. Lolo estaba solo. El colapso financiero no era lo único que se desmoronaba en la vida de Lolo. La tensión y la presión comenzaron a afectar su salud mental. Las noches se volvieron interminables, llenas de insomnio y ansiedad. Se despertaba en medio de la noche empapado en sudor, con la imagen de su madre cruzando su mente una y otra vez. No importaba cuánto intentara justificar lo que había hecho, no podía escapar del sentimiento de que todo lo que estaba sucediendo era una consecuencia de sus propias acciones. El remordimiento comenzó a atormentarlo, aunque no estaba dispuesto a admitirlo. A medida que su vida se desmoronaba, Lolo se dio cuenta de que, a pesar de haber sacado a su madre de su vida, su sombra seguía presente, recordándole todo lo que había hecho. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo por la ciudad, Lolo pasó por la tienda de su madre. La tienda, donde Teresa había pasado sus días trabajando incansablemente, ahora estaba cerrada, con las ventanas cubiertas de polvo y los estantes vacíos. Lolo se detuvo frente a la entrada, sintiendo un nudo en la garganta. Los recuerdos de su infancia lo golpearon con fuerza.
Recordó los días en que su madre le enseñaba a trabajar con humildad, los momentos en los que ella sacrificaba su propio bienestar para darle una mejor vida. Recordó las veces en que la despreciaba por no darle más, por no ser lo que él esperaba. Y ahora la tienda estaba vacía, al igual que su vida. ¿Qué he hecho?, murmuró para sí mismo, sintiendo el peso de su culpa por primera vez. Pero el reconocimiento de su fracaso llegó demasiado tarde. Los negocios estaban al borde de la bancarrota y las deudas seguían acumulándose. La vida que Lolo había tratado de construir con traición y avaricia se estaba desmoronando, y no había nadie a su alrededor para ayudarlo. Había traicionado a la única persona que lo amaba incondicionalmente y, en el proceso, se había destruido a sí mismo. El tiempo en prisión para Teresa continuaba moviéndose lentamente, como si cada día fuera una repetición del anterior. Las horas se extendían entre las tareas asignadas, las conversaciones con Lorena y los pensamientos que no la dejaban en paz. Sin embargo, la pequeña chispa de esperanza encendida por Arturo en su última visita seguía viva en su interior. Sabía que su abogado seguía buscando una salida, aunque cada día sin noticias era otra prueba de paciencia y resistencia. Una tarde, mientras Teresa regresaba de trabajar en la cocina de la prisión, un guardia la llamó. «Martínez, tienes una visita», dijo el hombre con una voz dura pero formal. El corazón de Teresa dio un vuelco. No esperaba a nadie. Pensó en Arturo, pero no tenía programada ninguna reunión con él. Caminó nerviosa hacia la sala de visitas, su mente repasando todos los posibles escenarios. Sin embargo, cuando entró en la sala, no era Arturo quien la esperaba. Al otro lado del cristal se encontraba una joven con una mirada decidida y una intensa expresión. «Hola, señora Martínez». «Soy Emily Johnson», dijo la joven, extendiendo la mano hacia el cristal, aunque ambas sabían que no podían tocarse. «Soy periodista y estoy aquí para ayudarla». Teresa la miró escéptica al principio, sin saber cómo reaccionar. Había escuchado historias de periodistas que solo querían aprovecharse de las desgracias ajenas, pero algo en los ojos de Emily le dio confianza. Había una fuerza, una convicción, que no veía desde hacía mucho tiempo. «Arturo, su abogado, me habló de su caso», continuó Emily. «He estado investigando por mi cuenta y creo que puedo ayudar a descubrir la verdad». Teresa se sentó lentamente, con las manos temblorosas al escuchar esas palabras. Después de tanto tiempo en prisión, el simple hecho de que alguien más creyera en su inocencia, además de Arturo, era un alivio que no sabía si podía soportar. «¿Cómo puede ayudarme?», preguntó Teresa, su voz quebrándose con la emoción contenida. Emily se acomodó en la silla y comenzó a explicar lo que había estado investigando. Desde el primer momento, Emily sintió que había algo extraño en el caso de Teresa. Había revisado los informes del juicio y encontrado varias inconsistencias en las pruebas presentadas, cosas que, cuando las mencionó a Arturo, ambos acordaron que no encajaban. «Hay cosas que no cuadran», dijo Emily, sacando una pequeña libreta. Las pruebas eran demasiado perfectas, por así decirlo. Los objetos robados encontrados en su casa estaban demasiado bien colocados, como si los hubieran puesto allí a propósito. Teresa asintió lentamente. Aunque siempre había sabido que era inocente, escuchar a alguien más, una extraña, confirmar esa idea de manera racional y lógica la hacía sentir que por primera vez alguien estaba prestando atención. Además, continuó Emily, descubrí que algunos de los testigos que testificaron en su contra están conectados con su hijo, Lolo. Uno de ellos, un antiguo amigo de su hijo, ha estado evitando responder preguntas directas desde que comencé a investigar. Teresa se tensó al escuchar el nombre de Lolo. A pesar de todo lo que había sucedido, una parte de ella todavía esperaba que él apareciera para ayudarla, que todo esto fuera un malentendido. Pero mientras Emily hablaba, las piezas comenzaban a encajar de una manera que Teresa no quería admitir. «¿Lolo?», susurró Teresa, casi sin aliento. La idea de que su hijo estuviera directamente involucrado en incriminarla, que lo hubiera hecho conscientemente, era un dolor que no podía soportar. Emily vio la reacción de Teresa y suavizó su tono. «Señora Martínez, sé que esto es difícil de escuchar, pero tenemos que ser realistas si queremos sacarla de aquí.
Arturo y yo creemos que Lolo no solo estuvo involucrado en este robo, sino que también pudo haber manipulado las pruebas para incriminarla. Teresa se derrumbó emocionalmente en ese momento. Siempre había sabido, en lo más profundo de su corazón, que Lolo jugó un papel significativo en su caída. Pero escuchar la posibilidad de que lo hubiera planeado con tanta precisión la dejó devastada. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas y aunque intentó contenerlas, no pudo. Solo quería que tuviera una vida mejor, sollozó Teresa. Todo lo que hice fue por él, para que no sufriera. ¿Cómo pudo hacerme esto? Emily, viendo a Teresa en ese estado, le permitió llorar en silencio durante unos momentos antes de volver a hablar. No puedo imaginar el dolor que está sintiendo, dijo Emily con suavidad, pero si quiere recuperar su libertad, vamos a necesitar su fuerza. No podemos dejar que Lolo continúe su vida como si nada de esto hubiera pasado. No solo la traicionó a usted, señora Martínez. Ha manipulado a muchas personas y debe enfrentar las consecuencias. Teresa levantó lentamente la cabeza, secando sus lágrimas con las mangas de su uniforme de prisión. Sentía que su corazón estaba roto, pero también sabía que Emily tenía razón. No podía rendirse. No podía dejar que Lolo se saliera con la suya, por mucho que le doliera enfrentarlo. Su libertad y la justicia que merecía dependían de su determinación para luchar. ¿Qué puedo hacer?, preguntó Teresa, aún con la voz temblorosa, pero con una nueva chispa de resolución en sus ojos. Emily sonrió levemente, sabiendo que había llegado al punto crucial. Vamos a trabajar con Arturo para reunir todas las pruebas necesarias, pero hay una persona clave a la que necesitamos. Un hombre llamado Mako, que era amigo de Lolo cuando todo esto sucedió, y sabemos que él sabe más de lo que ha dicho hasta ahora. Si logramos que hable, podríamos tener la pieza clave que necesitamos para desmantelar todo el plan. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad para Emily y Arturo. Ambos trabajaron incansablemente para encontrar a Michael y lograr que hablara. Sin embargo, Michael no era fácil de localizar. Se había distanciado de Lolo después de todo lo que había sucedido y vivía en el anonimato, claramente lidiando con la culpa de lo ocurrido. Cada pista que seguían los llevaba a callejones sin salida, pero ni Emily ni Arturo estaban dispuestos a rendirse. Finalmente, después de semanas de búsqueda, Emily y Arturo lograron encontrar a Michael. Vivía en un barrio suburbano, alejado de todo, llevando una vida discreta. Cuando Emily lo confrontó, al principio Michael fue reacio a hablar, temeroso de las repercusiones. Pero Emily, con su habilidad para empatizar y su firme enfoque, logró poco a poco que Michael se abriera. Lo que Michael reveló fue devastador, pero también la clave que necesitaban. Confirmó lo que Emily y Arturo sospechaban: Lolo había manipulado todo desde el principio. Había utilizado la muerte durante el robo como una oportunidad para deshacerse de su madre y tomar control de los bienes familiares. Michael, habiendo estado bajo la influencia de Lolo y temeroso de lo que le harían si hablaba, había permanecido en silencio. Pero los años de culpa lo habían consumido, y ahora estaba listo para decir la verdad. Teresa, en su pequeña celda, se sentía atrapada no solo por las paredes que la rodeaban, sino por los pensamientos que se agolpaban en su mente como una tormenta incontrolable. Las palabras de Emily y Arturo habían abierto una herida que, aunque siempre presente, ahora se sentía más profunda y dolorosa que nunca. Sabía que Lolo había jugado un papel crucial en su condena, pero aceptar que todo había sido una traición planeada por su propio hijo era algo que la destrozaba por dentro. El aire en la prisión era frío y denso esa noche, y mientras Teresa se acostaba en su cama de hierro, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Había luchado tanto por Lolo, sacrificándolo todo para darle una mejor vida. Le había enseñado los valores en los que creía: la honestidad, el trabajo duro, la bondad. Pero en algún punto, esos valores se habían perdido para él. ¿Cuándo cambió tanto Lolo? ¿Cómo había permitido que la ambición y el odio lo consumieran hasta el punto de destruirla a ella, su propia madre? Las cartas que había escrito para Lolo, cartas que nunca envió, se amontonaban en un rincón de su celda. Cada una era un reflejo de su dolor, pero también de su esperanza.
Había intentado, con cada palabra escrita, encontrar algún rastro del niño que solía ser, el hijo que la amaba antes de que la codicia lo cambiara. Pero con cada carta que pasaba, esa esperanza se desvanecía un poco más. Esa noche, mientras intentaba dormir, un pensamiento la asaltó: si la investigación de Emily y Arturo tenía éxito, no solo probaría su inocencia, sino que también expondría la culpabilidad de Lolo. La idea de que su hijo pudiera ser arrestado y juzgado por lo que había hecho era insoportable. Aunque él la había traicionado de la manera más cruel, seguía siendo su hijo. ¿Cómo podría enfrentarse al hecho de que él pagaría por sus crímenes? El amor maternal que sentía por Lolo era un lazo que no podía romperse fácilmente. Aunque la razón le decía que debía luchar por su libertad, que Lolo merecía enfrentar las consecuencias de sus acciones, su corazón no podía evitar sentirse profundamente conflictuado. ¿Cómo podía condenar al hijo al que había dedicado su vida? ¿Cómo podía permitir que sufriera, sabiendo que eso lo destruiría? Era una batalla entre su amor maternal y la necesidad de justicia. Al día siguiente, mientras realizaba sus tareas en la prisión, Lorena, la reclusa que se había convertido en su amiga y confidente, notó la inquietud de Teresa. Sabía que algo la estaba consumiendo. «Hoy estás más callada de lo habitual», dijo Lorena, acercándose mientras ambas limpiaban el patio. Teresa la miró y, por un momento, pensó en no decir nada. Pero sabía que no podía guardarse esos pensamientos para sí misma. «Es Lolo», murmuró, con los ojos llenos de angustia. «Si la investigación de Emily y Arturo tiene éxito, él será quien pague. Y no sé si podré soportarlo». Lorena asintió lentamente, comprendiendo el dolor que Teresa sentía. Ella también era madre y sabía del amor incondicional que una madre sentía por su hijo, incluso en las peores circunstancias. «Es normal sentirte así, es tu hijo después de todo», dijo Lorena, apoyándose en la escoba que llevaba, «pero también tienes que pensar en ti misma. Él te traicionó, te puso aquí, y ni siquiera ha tenido la decencia de arrepentirse». «Lo sé», respondió Teresa, con la voz rota, «pero ¿cómo puedo condenarlo? Sigue siendo mi hijo, y aunque me duele lo que hizo, la idea de verlo sufrir, de verlo en prisión, es algo que no puedo soportar. Lo crié, lo amé, y no puedo dejar de amarlo, aunque me haya herido tanto». Lorena suspiró, comprendiendo la profundidad de la lucha interna de Teresa. Se acercó y le puso una mano en el hombro. A veces, el amor de una madre es lo más difícil de enfrentar, pero, Teresa, él eligió este camino. Tú no lo empujaste a hacer lo que hizo. Hay un momento en la vida de todo hijo en el que tienen que hacerse responsables de sus decisiones. No puedes cargar con la culpa de sus acciones. Teresa asintió, pero el nudo en su pecho no se deshizo. Sabía que Lorena tenía razón. Lolo había tomado sus propias decisiones, y esas decisiones la habían destrozado. Pero eso no hacía que el dolor de su traición fuera menos intenso. Esa noche, de regreso en su celda, Teresa se sentó frente a su pequeña pila de cartas. Sabía que tenía que tomar una decisión. Tomó una hoja en blanco y comenzó a escribir una nueva carta, esta vez con una claridad que no había tenido antes. «Querido Lolo. No sé si esta carta llegará a tus manos algún día, pero siento que necesito escribir estas palabras, aunque solo sea para mí misma. Te he amado más de lo que las palabras pueden expresar desde que naciste. Eras mi luz, mi razón de ser. Todo lo que hice fue por ti, para tu futuro. Siempre quise darte una vida mejor, que tuvieras las oportunidades que yo no tuve. Te enseñé lo mejor que pude sobre la honestidad, el esfuerzo y la bondad, y en algún momento esos valores se perdieron para ti. Sé lo que hiciste. Sé que fuiste tú quien me puso aquí. No puedo entender por qué ni aceptar que mi hijo me haya traicionado de esta manera. Me duele más de lo que te puedas imaginar, pero aún te amo. Eso no ha cambiado, eres mi hijo y siempre lo serás. Sin embargo, hay algo que debo hacer, no solo por mí misma, sino por la verdad y mi dignidad. No puedo permitir que esta mentira continúe. Debo limpiar mi nombre, luchar por mi libertad, y sé que al hacerlo, expondré tus acciones. No sé si podré perdonarme por eso, pero no tengo otra opción. Espero que algún día puedas entender el daño que me has causado.
Espero que encuentres el camino de regreso al niño que una vez fuiste, el niño al que amé con todo mi corazón. Tal vez, algún día, puedas arrepentirte de lo que has hecho. Con amor, mamá. Teresa dobló cuidadosamente la carta y la colocó junto a las otras, sabiendo que probablemente nunca la enviaría. Escribirla había sido un paso necesario. La lucha interna que había estado enfrentando no había terminado, pero al menos ahora tenía claridad sobre lo que debía hacer. Esa noche, mientras intentaba dormir, algo en su interior cambió. Sabía que no sería fácil enfrentarse a Lolo y aceptar que su hijo tendría que pagar por lo que había hecho, pero también sabía que no podía seguir siendo la víctima. Tenía que luchar por su libertad y, si Lolo era culpable, entonces él tendría que asumir la responsabilidad de sus decisiones, tal como ella le había enseñado desde pequeño. La batalla interna de Teresa continuaba, pero ya no se sentía tan atrapada por la culpa. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía control sobre su destino, aunque el camino hacia la justicia fuera doloroso y estuviera lleno de sacrificios. Guión bajo 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 gui. El día amaneció gris y frío cuando Emily llegó a la pequeña casa en las afueras de la ciudad donde había localizado a Mako, el amigo de la infancia de Lolo. La fachada del lugar reflejaba el estado mental del hombre que había estado huyendo de su propio pasado. Paredes deterioradas, ventanas opacas y un jardín descuidado eran el reflejo de alguien que había estado viviendo a la sombra de la culpa. Emily ajustó su abrigo mientras llamaba a la puerta, con una determinación inquebrantable. Sabía que ese hombre, Mako, era la clave para desentrañar el plan que había destruido la vida de Teresa. Después de semanas de búsqueda e innumerables entrevistas, había logrado reunir suficientes pruebas para demostrar que el caso contra Teresa no era tan sólido como parecía, pero necesitaba más. Necesitaba a Mako para cerrar el círculo. La puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre delgado, con profundas ojeras bajo los ojos y una expresión de agotamiento que parecía haber sido su compañera durante años. ¿Mako?, preguntó Emily, aunque ya sabía que era él. Michael asintió, sin decir nada. Parecía saber quién era ella, quizás porque su aparición era inevitable, algo que había estado esperando aunque no con agrado. Necesito hablar contigo sobre Lolo y el juicio de su madre, dijo Emily con firmeza, sin rodeos. Mako bajó la mirada, su rostro tenso hacía evidente que llevaba mucho tiempo guardando secretos. Aunque había logrado esconderse del mundo, la culpa lo había perseguido todos los días. No quiero problemas, murmuró Mako, dando un paso atrás como si quisiera cerrar la puerta y alejarse del conflicto. No se trata de problemas, Mako, se trata de hacer lo correcto, insistió Emily. Sé que sabes lo que pasó. Sé que Lolo manipuló todo para incriminar a su madre y que tú fuiste parte de eso, pero también sé que no eres como él. No querías esto. Hubo un largo silencio. Michael evitaba el contacto visual, pero finalmente, tras lo que parecieron ser horas, hizo un gesto de resignación y abrió más la puerta. Entra, dijo con voz cansada. Dentro de la casa, todo estaba tan desordenado como su fachada. Había pocos signos de vida, una mesa llena de papeles, botellas vacías esparcidas por el suelo y una televisión que parpadeaba con imágenes mudas. Emily se sentó frente a él mientras Mako, visiblemente incómodo, comenzó a hablar. Al principio, lo hizo con vacilación, pero poco a poco, las palabras fluyeron con más facilidad. Nunca quise que las cosas terminaran así, comenzó con la voz baja. Lolo era mi mejor amigo desde la escuela. Siempre fue ambicioso, siempre quiso más. Yo pensaba que lo entendía, pero no sabía hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Mako relató cómo él y Lolo habían planeado el robo, como se suponía que debía ser algo rápido y sencillo, pero todo se descontroló cuando apareció el cuidador de la mansión. La situación se volvió caótica en un instante. Mako no podía olvidar el sonido del golpe, el cuerpo del cuidador cayendo al suelo, el miedo y la adrenalina que los abrumó. Estaba aterrorizado, no sabía qué hacer, continuó Mako, con las manos temblorosas. Pero Lolo, él vio una oportunidad.
Me dijo que podíamos usar todo esto para incriminar a su madre. Al principio pensé que estaba bromeando, pero estaba completamente serio. Colocó las pruebas en la casa de su madre como si fuera lo más natural del mundo. Emily escuchaba con atención, tomando nota mental de cada detalle. Sabía que ese testimonio era crucial. ¿Por qué no hablaste antes?, preguntó Emily, aunque la respuesta ya era obvia. Michael suspiró, cerrando los ojos por un momento. Porque Lolo me amenazó. Me dijo que, si decía algo, me incriminaría a mí también. No tenía a dónde ir, y la culpa me ha consumido desde entonces. El rostro de Michael se contorsionó con el peso de su propio remordimiento. Se frotaba las sienes, como si intentara borrar de su memoria las imágenes de esos días, pero el daño ya estaba hecho. No sé si puedes perdonarme, pero estoy dispuesto a confesar todo, dijo, mirando a Emily con un destello de determinación. No puedo seguir viviendo así. Sé que hice mal y, aunque sea tarde, necesito hacer lo correcto. Con el testimonio de Michael, Emily y Arturo tenían lo que necesitaban para desmantelar el caso que había incriminado injustamente a Teresa. Rápidamente regresaron a la oficina de Arturo, donde comenzaron a preparar los documentos necesarios para reabrir el caso. Aunque aún había mucho trabajo por hacer, sabían que este era el golpe final que necesitaban para sacar a la luz la verdad. Guión bajo 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 gui. Mientras tanto, en prisión, Teresa sentía crecer la ansiedad con cada día que pasaba. Las visitas de Emily y Arturo le habían dado esperanza, pero también habían despertado en ella emociones contradictorias. No podía ignorar el conflicto interno entre su deseo de ver a su hijo enfrentar las consecuencias de sus acciones y el amor maternal que seguía desgarrándola por dentro. Esa noche no escribió una carta llena de esperanza o súplica, sino una carta de confrontación. Sabía que probablemente nunca la enviaría, pero necesitaba expresar sus sentimientos de alguna manera. Querido Lolo. He pasado noches sin dormir pensando en ti, en lo que hiciste, en lo que hemos perdido. Me duele más de lo que las palabras pueden expresar que todo lo que construimos, toda nuestra relación, haya terminado de esta manera. No entiendo cómo llegaste a este punto. No entiendo cómo el niño que crié, al que le enseñé el valor del esfuerzo y la honestidad, se convirtió en alguien capaz de destruirme de esta manera. Y aunque todavía te amo, eso no significa que puedas seguir justificando lo que hiciste. Sé que llegará el día en que tendrás que enfrentarte a la verdad, y cuando llegue, espero que puedas ver el daño que has causado, no solo a mí, sino a ti mismo. Espero que encuentres el camino de regreso a la verdad, incluso si eso significa enfrentar las consecuencias. Con tristeza, mamá. El proceso legal avanzó rápidamente después de la confesión de Michael. Las pruebas se acumularon y el caso contra Lolo comenzó a construirse con una precisión implacable. Emily y Arturo sabían que estaban cerca de lograr lo imposible, exonerar a Teresa y demostrar la culpabilidad de su hijo. Lolo, sin ser consciente de lo que estaba a punto de suceder, continuaba su vida en declive, creyendo que aún lo tenía todo bajo control. Pero el golpe estaba a punto de llegar, y su mundo, construido sobre mentiras y traición, estaba a punto de derrumbarse por completo. El día había llegado. Después de semanas de investigación, confesiones y preparación, Emily y Arturo estaban listos para ejecutar el plan que pondría fin al largo sufrimiento de Teresa. La oficina de Arturo estaba llena de documentos y pruebas irrefutables, todas señalando la manipulación de Lolo y la mentira que había tejido para incriminar a su madre. Todo estaba listo para sacar a la luz la verdad. Lolo, ajeno a lo que estaba a punto de suceder, se dirigía a la oficina de Arturo convencido de que iba a firmar los últimos documentos que consolidarían su control sobre los bienes familiares. Aunque su vida había comenzado a desmoronarse, aún creía que tenía todo bajo control. La ruina de sus negocios y la pérdida de sus amistades habían comenzado a hacer mella, pero en su mente, todavía podía salvar lo que quedaba. No se imaginaba que todo estaba a punto de desmoronarse. Al llegar a la oficina de Arturo, Lolo caminó con paso firme, ignorando las miradas curiosas de los empleados que lo observaban.
Arturo lo saludó con una sonrisa fría y calculada. Lolo, gracias por venir. Por favor, toma asiento, dijo Arturo en un tono neutral, señalando una silla frente a su escritorio. Lolo se sentó con confianza, sin sospechar nada. Para él, esto era solo una formalidad más. Vamos a revisar algunos documentos importantes hoy, dijo Arturo con una calma que ocultaba la tormenta que estaba por desatarse. Pero antes de continuar, hay algo que necesitas ver. Lolo levantó una ceja, extrañado por el tono de Arturo. Lo que él había anticipado como una reunión rápida estaba tomando un giro inesperado. Arturo se inclinó hacia su escritorio y presionó un botón en su computadora. En la pantalla apareció un video, una grabación de la confesión de Mako. Lolo, al ver el rostro de su antiguo amigo en la pantalla, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué es esto?, preguntó Lolo, incapaz de ocultar su preocupación. Es la verdad, respondió Arturo firmemente. Mako ha confesado todo. Sabemos lo que hiciste, Lolo. Sabemos que manipulaste las pruebas para incriminar a tu madre. Sabemos que fuiste tú quien la puso en prisión, no ella. Y ahora tenemos las pruebas para demostrarlo. Lolo sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Durante tanto tiempo había creído que su plan era infalible, que nadie jamás descubriría lo que había hecho. Pero ahora, con la confesión de Mako frente a él, su control sobre la situación se desvanecía rápidamente. Eso no puede ser, murmuró, con la voz temblorosa por primera vez en años. Está mintiendo. No hay manera de que me incriminen por algo que no hice. Arturo lo miró con una mezcla de desdén y compasión. Lolo, deja de engañarte. No es solo la confesión de Mako. Tenemos más pruebas, documentos, grabaciones, testimonios. Todo apunta a ti. Sabemos lo que hiciste y ya no puedes ocultarlo más. Lolo intentó mantener la compostura, pero sus manos comenzaron a temblar. Su mente corría desesperadamente buscando una salida. Era un maestro manipulador, pero en ese momento estaba acorralado, sin un plan para escapar. Aún puedo, balbuceó, pero su voz se debilitaba con cada palabra. No, Lolo. Ya no puedes, interrumpió Arturo firmemente. Ya no tienes el control aquí. Y si crees que esto es todo, aún no has visto lo peor. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió y Teresa entró en la habitación. Su presencia lo desarmó por completo. Lolo se quedó sin aliento al verla de pie, viva, con una mezcla de tristeza y determinación en su rostro. Durante meses había creído que su madre había desaparecido para siempre, pero ahí estaba, enfrentándose a él cara a cara. Mamá, murmuró Lolo, incapaz de ocultar el shock. Teresa lo miró en silencio. Su expresión reflejaba una mezcla de dolor y resolución. Durante tanto tiempo había estado atrapada en una espiral de amor y traición, pero ahora, viendo a su hijo destrozado por sus propias acciones, comprendió que no había vuelta atrás. ¿Cómo pudiste hacerlo, Lolo?, preguntó Teresa con una voz suave pero cargada de emoción. Soy tu madre. Te di todo lo que tenía. ¿Cómo pudiste destruirme de esta manera? Lolo no pudo responder. Las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Sabía que en ese momento no había excusa que pudiera justificar lo que había hecho. Todo lo que había construido, todo lo que había intentado lograr, se estaba desmoronando ante sus ojos. Lo hice por nosotros, para que tuviéramos una vida mejor, balbuceó, pero incluso él sabía que sus palabras sonaban vacías. ¿Una vida mejor?, replicó Teresa, con los ojos llenos de tristeza. No destruyes a las personas que amas por una vida mejor. Lo que hiciste fue por ti, por tu ambición, por tu avaricia. Y ahora estás solo. Lolo se derrumbó emocionalmente. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Sabía que Teresa tenía razón. Sabía que todo lo que había hecho, todo lo que había sacrificado, no era más que un acto de egoísmo. Y ahora lo había perdido todo. Perdóname, susurró con la voz rota. Teresa lo observó en silencio por un momento, su corazón dividido entre el amor que aún sentía por él y el dolor de la traición que nunca desaparecería. Te perdono, Lolo,
dijo finalmente. Pero eso no cambia lo que hiciste. Tendrás que enfrentar las consecuencias de tus acciones. En ese momento, entraron los oficiales de policía. Lolo, demasiado débil para resistirse, fue esposado mientras las lágrimas seguían cayendo por su rostro. Su caída había sido rápida y devastadora. Todo lo que había deseado alguna vez, todo lo que había planeado, se había desvanecido en un instante. Adiós, hijo, dijo Teresa en un susurro mientras Lolo era llevado fuera de la oficina. El ambiente en la oficina era palpable después de la tormenta que acababa de pasar. Teresa se quedó en el centro de la habitación, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Sentía una mezcla de alivio y dolor. Había recuperado su libertad, pero a un costo que nunca quiso pagar. Arturo se acercó a ella con una expresión empática. Hiciste lo correcto, Teresa. Lolo tendrá que enfrentar la justicia, pero eso no significa que dejes de ser su madre. Teresa asintió lentamente, sintiendo el peso de sus palabras. Había hecho lo que tenía que hacer, pero el vacío que Lolo había dejado en su vida permanecía. Sabía que la libertad no restauraría todo lo que había perdido, pero al menos había hecho justicia por ella misma y por todas las mujeres que habían sido víctimas de injusticias similares. El sol apenas comenzaba a salir cuando Teresa caminaba lentamente por las calles de su ciudad, envuelta en un silencio que, a pesar de todo lo que había vivido, le daba una sensación de paz. Después de meses de confinamiento injusto y doloroso, su mundo, aunque cambiado para siempre, comenzaba a expandirse nuevamente. Espero que hayas disfrutado la historia. Estoy seguro de que el próximo video que aparece en tu pantalla también te conmoverá. No olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Un gran beso y nos vemos en la próxima historia.